de capacitación que la preside el doctor Miguel Ángel Arias Alfaro para cada uno de ustedes, jueces, fiscales, personal jurisdiccional, administrativo de todo nuestro país. El día de hoy, para escuchar la conferencia magistral con el tema relevancia del contradictorio en la reforma del proceso civil. Para nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, en estos 100 años de historia, 100 años administrando justicia, 100 años al servicio de la comunidad, es un alto honor contar con la presencia de un destacado profesor doctorado por la Universidad de Girona, quien va a exponernos el día de hoy. Para iniciar nuestra conferencia magistral, invito al doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, en su calidad de presidente de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, para iniciar nuestra conferencia magistral. Doctor Cristóbal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ronald, gracias por el pase. Saludarlos a cada uno de los que nos acompañan por esta plataforma, de manera especial al profesor Luis Alfaro Valverde, por su tiempo y por su compromiso también con nuestra institución. Gracias, doctor. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero valga esta oportunidad también para invitarlo, para cuando esta tragedia que estamos viviendo sea superada, pueda visitarnos en Huancayo. Gustoso lo podremos recibir y atender como se merece. A todos los presentes, gracias por su tiempo. Les agradezco a nombre de la Corte Superior de Justicia porque en este esfuerzo de prestar un mejor servicio hacia la ciudadanía también están comprometidos los abogados. Así que bienvenidos y es un tiempo bien invertido. Para la Corte de Junín es siempre un honor tener expositores de la talla del doctor Luis Alfaro. Gracias a todos ustedes, bienvenidos a Huancayo y bienvenidos a esta plataforma de la Corte Superior de Justicia de Junín. Gracias, Ronald, adelante. Muchas gracias, doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, presidente de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín. El tema que nos convoca el día de hoy, relevancia del contradictorio en la reforma del proceso civil. Está con nosotros el doctor Luis Alfaro Valverde, profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando por la Universidad de Girona, máster por la Universidad de Complutense de Madrid. Para nuestra Corte Superior de Justicia de Junín y para todos quienes ya estamos conectados a través de la plataforma virtual, es un alto honor poderlo escuchar. Al doctor Luis Alfaro Valverde. Doctor, muy buenas tardes. Lo escuchamos en su conferencia magistral. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes mediante esta comunicación virtual y quiero comenzar mi participación agradeciendo al presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, al doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, y también al presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte, el doctor Miguel Arias Alfaro. Y es un placer y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema que pienso y que considero que es de alta importancia, no solamente para el aspecto académico, es decir, para conocer y para ampliar nuestra información sobre el tema, sino sobre todo para también la práctica judicial en la que participan jueces, abogados, y creo que es un tema transversal al conocimiento del proceso. Muy bien, dicho esto, agradezco también, por cierto, a mi querido amigo el doctor Dante Torres, quien ha gestionado y coordinado también esta actividad, a quien me une, por cierto, una gran amistad y un compañerismo en la academia. Y les comentaba acerca del tema que voy a abordar, es el tema del contradictorio, pero sobre todo quiero destacar la importancia o relevancia que viene asumiendo, pero que ya desde hace un tiempo ha sido un lugar común en la literatura procesal, en los manuales, en los textos donde se habla de proceso. La idea de contradictorio es el pilar fundamental del proceso. Quizás para los estudiantes de Derecho esto es algún conocimiento fresco, pero a veces en la práctica judicial se viene perdiendo las nociones básicas de esta institución, de este mejor derecho fundamental de naturaleza procesal. Ahora, sobre el contradictorio se puede decir mucho, no es mi propósito en esta tarde de analizar todos los aspectos relacionados a este principio jurídico procesal. Únicamente me centraré, por razones de tiempo, en analizar
la importancia que ha asumido, sobre todo en la recepción normativa en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Es ya conocido que en el año 2017, y presentando su proyecto de reforma en el año 2018, se propuso o se planteó la comisión a cargo del profesor Giovanni Priori un proyecto de reforma del Código Procesal Civil, pero que pensada inicialmente como una revisión del Código del 93, finalmente el proyecto de reforma, debo mencionar, que plantea propuestas de incorporación de procesos y redefine en muchos aspectos el proceso civil o las reglas procesales que tenemos en la actualidad. Y que, por cierto, también se debe mencionar que en este plan y proyecto piloto sobre la oralización del proceso civil que viene difundiéndose en varios distritos judiciales del Perú, también se asume algunas de las reglas procedimentales, ¿sí?, que se encuentran previstos ahí en el proyecto de reforma. Ahora, si bien esto todavía no alcanza reconocimiento legal, es importante reflexionar porque, y sobre todo en el tema que me convoca en esta tarde, que desarrolla un tratamiento muy particular, especial y desde mi modesto punto de vista importante en cuanto al contradictorio. Entonces, estas son las razones de por qué me parece importante que todos conozcamos cómo es que el proyecto de reforma del Código Procesal Civil viene abordando, desarrollando en este proyecto el derecho fundamental al contradictorio. Y sobre todo, creo que algo que es importante analizar es cuáles son sus implicancias o cómo se proyecta en algunas instituciones, cómo este principio jurídico procesal fuerza a que algunas instituciones en la que, sobre todo en los poderes ex oficio del juez, no siempre ha estado presente y entonces permite una mayor dinámica, una mayor democratización, diría el profesor Michele Tarufo, de la participación de las partes en torno a la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es mi objetivo, quiero precisar, es el estudio del derecho del contradictorio en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Para ello, trataré al menos 4 puntos. Primero, revisaré muy rápido o tendré una aproximación histórica comparativa de cómo el contradictorio ha estado presente a lo largo de los códigos procesales que hemos tenido, de las disposiciones procesales civiles que hemos tenido, y cómo es que esta incorporación, porque ya adelanto, en el proyecto de reforma hay un artículo en expreso en donde se trata del contradictorio, donde desarrolla aspectos fundamentales del contradictorio. Esto no se infiere, esto no simplemente se obvia y bueno, no. El proyecto de reforma, el legislador en el proyecto de reforma propone expresamente un tratamiento especial del derecho al contradictorio y ahora lo analizaré minuciosamente. Pero también quiero abordar cuál es como segundo punto, el tratamiento normativo, cómo es que en el proyecto de reforma se abre un espacio para la descripción o la formulación legal del derecho al contradictorio. Este principio jurídico que muchas veces se puede dar por obvio o por sentado, el proyecto de reforma estima que no es suficiente eso y que merece, de hecho, como en otras legislaciones, así se encuentra previsto en la norma procesal. Ahora, y cerraré mi ponencia para ver cómo esto termina por aterrizar o termina por incidir en el tratamiento de instituciones jurídicas procesales que son de uso común y cómo se proyecta para darle una redefinición sobre todo en el caso de las pruebas de oficio, de la nulidad de oficio y finalmente de las medidas cautelares. ¿De acuerdo? Hay que estar muy atento a esto porque pienso que, y esto es lo más relevante de mi participación quizá, es que las instituciones que finalmente trataré, pues entre otras, porque hay muchas más, han sido ya redefinidas en su tratamiento procedimental, es decir, cómo es que se
pueden ejercer o desarrollar estas instituciones. ¿Ok? Y eso lo diré en la parte final. Muy bien, comenzaré entonces con la noción, ¿no? Porque ya he mencionado, pero como me mencionaba Hegel en su objeción acerca de que muchas veces aquello que damos por conocido en rigor o en realidad es aquello que desconocemos, ¿no? Cuando caemos en ese estado de obviedad de algunas instituciones, esto se proyecta claramente en la práctica judicial y es donde pues prescindimos de algunas cuestiones conceptuales básicas, ¿no? Entonces, y respecto del contradictorio, esto se presenta así. Por ejemplo, es bastante conocido, basta revisar la literatura procesal contemporánea, de que esta categoría ha ido desarrollándose y su concepto no se ha mantenido uniforme. Quiero decir, hay una suerte de evolución del concepto del contradictorio, ¿ok? Entonces, por tanto, hay que tener mucho cuidado y no solo en este proyecto de reforma, sino en cualquier ley procesal, cómo es que ha incidido o cuál es el sentido. La pregunta básica sería cuál es la noción o sentido del contradictorio que ha asumido o que vienen asumiendo los legisladores procesales en los diversos códigos procesales, quiero referirme. Entonces, esto es muy importante, porque entre todas las nociones o concepciones que la doctrina procesal ha planteado, al menos se puede formular dos sentidos, ¿no? Como lo hace, por cierto, el profesor Nicola Picardi al analizar la matriz histórica del contradictorio. Él propone, por ejemplo, que se puede hablar de un contradictorio en sentido débil, ¿sí? Y se puede hablar de un contradictorio en sentido fuerte, ¿sí? Un contradictorio en sentido débil que describe en su concepción formal, si se quiere, del contradictorio, en la que únicamente hay una suerte de información y reacción, es decir, esta idea de correr traslado muy usual, ¿no? Que pone en relieve el acto procesal de la notificación, simplemente, y que todo aquello que proponga una de las partes, la contraparte pueda absolverla, ¿no? Esto es bastante conocido en las reglas procesales y en la práctica judicial esto se hace constantemente. Pero en este concepto no hay una intervención judicial activa. De hecho, este concepto de contradictorio en sentido débil, como se menciona, o sentido lógico formal, si se quiere, el énfasis que se le da es a las partes únicamente, ¿no? El juez no interviene en este derecho fundamental procesal que luego mencionaré que está consagrado a nivel constitucional, pero no interviene ahí, no hay una mayor actividad. Digamos que desde esta perspectiva son las partes que manejan sus participaciones o su pronunciamiento en el proceso, ¿de acuerdo? Y desde esta perspectiva, voy cerrando este concepto, se ubica o se concentra principalmente en la primera fase del proceso, en la postulación, ¿de acuerdo? Entonces, esta concepción es una concepción, como le digo, en sentido débil, pero frente a ella se ha postulado ya desde hace mucho tiempo y, atención con esto, muchas legislaciones procesales, desde mi modesto punto de vista, han asumido esta concepción, y me refiero a la concepción fuerte, efectiva o sustancial o sustantiva del contradictorio. Creo que esto es importante detenernos aquí unos minutos al menos. En esta concepción fuerte, a diferencia de la concepción débil, ya no es solo una cuestión que importe a las partes, que de hecho esto de por sí ya es bastante relevante, sino que se extiende la responsabilidad de dirigir el contradictorio al juez. Así, en esta primera aproximación del concepto fuerte del contradictorio, el juez se convierte en un director de debate. El juez es el que dirige el contradictorio y, por tanto, se extiende el concepto del contradictorio e involucra también al juez como director de debate y director del contradictorio. Por tanto, hay una responsabilidad y hay un compromiso del juez. No solo es una tarea de las partes, no solo es el ejercicio de sus derechos, sino que el juez tiende, o desde esta perspectiva, tiende a dirigirla. Otro elemento importante en este concepto es que no solamente, atención con eso, porque ahora que revisemos el proyecto de reforma, vamos a darnos cuenta
cuáles de estas características o cuál es el sentido del contradictorio que asume en el proyecto de reforma y que debemos estar atentos en otras y ver otras legislaciones cómo se asume este derecho al contradictorio. Entonces, estábamos hablando del sentido fuerte del contradictorio. Otro de los elementos del sentido fuerte del contradictorio es que no se concentra únicamente en la etapa postulatoria, sino durante todo el proceso. De hecho, la propuesta bajo esta concepción es durante todas las etapas del proceso, no solamente en la etapa postulatoria y, por tanto, en todas las decisiones. Si es que es posible decirlo, el contradictorio estaría presente en toda decisión judicial. Por tanto, el respeto al contradictorio se entiende en un sentido previo, ¿sí? Un contradictorio previo, bajo la idea o la idea básica de escuchar primero y decidir después, no decidir y luego escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto fuerte del contradictorio. Un dato más en este concepto fuerte del contradictorio que si se hace una revisión comparada, uno puede advertir claramente que está presente en muchas legislaciones y es la que la han asumido o vienen asumiendo, sobre todo en el derecho continental, pero también en Latinoamérica. Me refiero a la idea de los poderes ex oficio. Es bastante conocido que las legislaciones reconocen en mayor o menor grado a los jueces ciertas potestades ex oficio, ¿no? Es decir, bajo su propia iniciativa. La propuesta del contradictorio en sentido fuerte propone o plantea de que aún el ejercicio de estos poderes deben ser desarrollados en articulación o en respeto al contradictorio y de manera previa, ¿de acuerdo? Esa es la propuesta del contradictorio. Entonces, para cerrar esta introducción de qué se entiende por el contradictorio, bastaría decir que se trata de un derecho fundamental procesal en virtud del cual las partes tienen la oportunidad de participar activamente bajo la dirección del juez. Entonces, y se dice también, por cierto, que esta concepción fuerte, que es la que se maneja contemporáneamente, supone una influencia, un derecho de influencia, una incidencia en las decisiones del juez. No se trata de solo escuchar las alegaciones como un rito, sino que realmente puedan ser materia de motivación del juez, es decir, en su pronunciamiento no es suficiente ofrecer razones que justifiquen su decisión, sino que estas razones deben ir directamente a responder las alegaciones o manifestaciones que las partes pueden tener a lo largo del proceso y a través de sus distintos actos procesales. Esto es, como se ha dicho, un derecho de influencia, un deber de debate y un derecho de influencia que bien podría resumirse el concepto fuerte del contradictorio. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es así, si ya entendemos que hay estas dos concepciones, convendría mirar el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. No sin antes decir, por cierto, que es quizá una obviedad, pero los principios jurídicos procesales, pero como todo principio jurídico, pueden o no estar positivizados, es decir, regulados expresamente. Entonces, yo diría, dadas las características conociendo un poco la cultura jurídica peruana, convendría, y latinoamericana en general, convendría que estén previstos expresamente. Sin embargo, si uno revisa los códigos procesales civiles que hemos tenido, desde el Código de Enjuiciamiento en Materia Civil del 1852 y del Código de Procedimientos Civiles de 1912 y el mismo Código Procesal Civil del 93, no tenemos una regla expresa acerca del contradictorio. Si ustedes revisan el título preliminar, por ejemplo, del CPC, en donde uno puede encontrar una serie de categorías a quien se le cataloga como principios, cuando muchos de ellos ni siquiera lo son, prescinde de regular el contradictorio. Se trata de otras instituciones, reglas como economía, celeridad, que también importan ciertamente, pero curiosamente el contradictorio expresamente no lo está. Esto se puede inferir de otras reglas en donde se respeta, uno puede apreciar esta dinámica en la que las partes deben ser oídas o escuchadas antes de ser decididas en algunas instituciones, pero como les mencioné, no está de más, o mejor dicho, es conveniente, ¿sí?, que expresamente esté prevista el contradictorio. Sin embargo, pues como le acabo de mencionar, ni siquiera en el CPC del 93, en el título preliminar, uno encuentra varias instituciones bajo el nombre de principios, pero aunque muchos de ellos realmente no lo son, al menos desde cierta perspectiva, no puede ser todos principios,
pero que realmente es principio jurídico procesal con mayúsculas, simple y llanamente brilla por su ausencia. ¿Okay? Esto es muy sintomático también, no es baladí esto es sintomático de cómo luego uno revisa las instituciones procesales del CPC y simplemente el contradictorio que se asume no es el sentido fuerte, sino el sentido débil del contradictorio, que no parece ser, o que mejor dicho, no es aquel que es más compatible con un Estado constitucional, en donde el debido proceso es la garantía básica del justiciable. Ahora, sin embargo, en el proyecto de reforma del CPC sí hay un compromiso mayor en cuanto al tratamiento. En este proyecto uno puede apreciar un artículo expreso, miren, un artículo expreso, un artículo claro en donde se desarrolla el contradictorio, y esto lo encontramos, y pueden revisar luego el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, en el artículo 4. En el artículo 4 del título preliminar, ¿sí? El artículo 7 del título preliminar, uno encuentra un tratamiento normativo del contradictorio, ¿okay? Que conviene mencionar, o mejor dicho, es necesario destacar, que es la primera oportunidad, ¿sí? En donde en nuestra historia a nivel normativo del proceso civil peruano, en donde se propondría la regulación del contradictorio. Y las características que se ofrece o que se infieren de esta regulación pueden ser, o mejor dicho, caracterizan muy bien un sentido del contradictorio que hemos estado hablando. Así que si es que han estado atentos a esta primera fase, que creo que me he alargado un poco, podrán notar de qué sentido del contradictorio es el que se asume o se propone su recepción legal. El artículo 7 sostiene, entre sus características, primero, comienza indicando que en todas las etapas del proceso, de entrada ya nos dice que no está presente solo en primera instancia, sino en todas las etapas del proceso. Yo añadiría aquí en todas las instituciones procesales, pero si se quiere en todo el proceso. ¿Okay? Por tanto, no hay zonas exentas desde esta perspectiva o de lo que se propone en el proyecto de reforma, del respeto a la oportunidad de que el justiciable sea escuchado antes de decidir, antes de resolver. Y esa es la primera clave que creo que es importante. No se menciona que solo en la etapa postulatoria, solo en el primer momento, sino durante todas las etapas del proceso. ¿Sí? Y luego, la siguiente característica es que es previamente a resolver cualquier cuestión. Aquí hay un énfasis al contradictorio previo. La concepción que se asume del contradictorio en el proyecto de reforma es una concepción de contradictorio previo, ¿ok? Y miren, el contradictorio, como diría Piero Calamandrei, es el mecanismo democratizador del proceso, es el mecanismo, si se quiere, lógico del proceso, pero también permite que el proceso sea un lugar en la que participen activamente las partes y el juez, y que las decisiones no sean materia de análisis o de manifestación por las partes después, sino antes, ¿de acuerdo? En doctrina se plantea el contradictorio en sentido también previo, diferido y eventual, ¿de acuerdo? Pero en el proyecto de reforma, la regla general, si esto fuese ley, la regla general es que se desarrolla de manera previa en cualquier cuestión. Para resolver cualquier cuestión, propone el proyecto de reforma, se debe ejercer el contradictorio. La siguiente característica, es decir, cualquier cuestión, cualquier institución, para tomar una decisión, no solamente la sentencia, que es el resultado del contradictorio de todo el proceso, sino cualquier institución. Tercera característica, el que el juez otorgará a las partes la oportunidad de manifestarse. Miren, aquí también notamos otra noción, otro elemento del contradictorio en sentido fuerte que hemos mencionado, es decir, hay un compromiso del juez. El juez debe otorgar a las partes la oportunidad de manifestarse, claro está, no puede obligarlas a pronunciarse, pero sí debe agotar todos los mecanismos para que antes de decidir ponga en conocimiento a las partes su decisión. Antes de decidir, simple y llanamente pone en conocimiento para que ejerza esta oportunidad. Y aquí viene la innovación, si se quiere, al menos normativa, porque esto en la doctrina procesal tiene mucho tiempo,
en la que caracteriza el contradictorio, aunque se trate de materia sobre el cual debe actuar o decidir de oficio. Esto es muy importante, muy relevante, porque nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, que los poderes ex oficio que las legislaciones le asignan al juez, que me parece que en muchos casos son muy importantes y muy definitorios y que deben ser utilizados de manera racional, ¿sí? De hecho, los poderes ex oficios están previstos en todas las legislaciones de carácter probatorio, de carácter formal en cuanto a las nulidades, pero entre otros poderes. Esto no es ningún problema. El problema del poder, como dirían algunos autores, es el problema de sus límites, y el contradictorio es el límite adecuado para que estos poderes se desarrollen de manera racional, entre otras cosas, por supuesto. Pero la racionalidad de carácter epistémica, si se quiere, pero lógica también, encuentra un lugar perfecto para el ejercicio del contradictorio de manera previa, ¿de acuerdo? Ahora, entonces todos los poderes ex oficio, ¿sí? Recalco, en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, artículo 7º, se propone que, aunque se trate de materia sobre el cual debe actuar o decidir de oficio, ¿sí?, lo que quedaría entonces de los poderes ex oficio de carácter probatorio, de carácter formal, etcétera, solo una iniciativa, una puesta en conocimiento para escuchar a las partes y luego decidir. Siguiente característica del contradictorio que se asume en el proyecto de reforma: el juez fundamenta su decisión a partir de las alegaciones de las partes. Aquí, hablando del derecho de influencia, también se recepciona este compromiso de que el juez no solamente ofrezca razones suyas o de derecho que consideren más estimables para resolver un caso, sino que éstas deben también extenderse o manifestarse sobre los aspectos materia de cuestión o alegaciones, ¿sí? Estas alegaciones o afirmaciones que son el resultado del contradictorio o de la oportunidad para que las partes se manifiesten, no es solo un rito más o simplemente un momento en la que las partes sean escuchadas y no tomadas en serio por los jueces. Tienen que motivar las decisiones a partir del respeto del contradictorio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, luego, en este mismo artículo, el legislador del proyecto de reforma sugiere o propone algunos modos, ¿sí?, que pueden ejercerse este contradictorio. Así propone que pueden fijarse audiencias, puede convocar a los abogados para entrevistas en un despacho, o por escrito también, ¿no? Es decir, a conocimiento de las partes para que absuelva dentro de determinados días, que esto se viene haciendo, pero atención, entonces la distinción es que esto se da de manera previa, no es solo poner a conocimiento lo resuelto, por escrito o por cualquier otro medio que entienda adecuado. Ofrece al juez y compromete al juez a poder utilizar los medios más pertinentes para el respeto del contradictorio. Pero también en el proyecto de reforma se es consciente que en algunos casos el ejercicio del contradictorio puede generar algunos problemas de repente o restar eficacia al ejercicio de alguno de los poderes o instituciones del juez. Se termina la propuesta de regulación indicando que las excepciones a este deber serán expresamente previstas por la ley. Es decir, si no hay una mención expresa de las posibilidades de diferir el contradictorio, simplemente lo que debe entenderse cuando se ejerza alguna de las potestades que el juez reconoce al juez, pero cuando se trata de algún procedimiento en general, siempre debe ser la regla el contradictorio previo, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden notar, y para concluir también esta parte, es que el legislador en el proyecto de reforma, con esta regulación, el artículo 7º, intenta recepcionar el contradictorio en sentido fuerte en todos sus términos, como los que hemos mencionado al inicio de esta exposición. En todos sus términos. Las características son muy típicas del contradictorio, o al menos en su concepción fuerte, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a cerrar la ponencia para ver cómo es que también en este mismo proyecto de reforma se compromete o cómo incide o cómo influencia este derecho fundamental procesal en algunas instituciones. Y voy a centrarme en tres: la prueba de oficio, nulidad de oficio y las medidas cautelares, que son las que quizás más debatibles o discutibles. En el caso de la prueba de oficio, que está prevista en el artículo 194, ¿sí?, en el proyecto de reforma, el legislador
regula o recepciona y desarrolla el contradictorio en coherencia con el título preliminar que hemos mencionado, ¿no? Y en el segundo párrafo del artículo 194 sostiene lo siguiente: para tales efectos el juez debe informar previamente a las partes la necesidad de incorporar. En el segundo párrafo, ¿no? El primero desarrolla las nociones de la prueba de oficio. Pero cuando el legislador desarrolla y dice y establece que cómo debe desarrollarse el contradictorio en la prueba de oficio, o mejor, cómo ejercer la prueba de oficio, señala que para tales efectos el juez debe informar previamente a las partes la necesidad de incorporar un medio probatorio. Esto es muy importante también porque si uno revisa el Código Procesal Civil vigente, ¿sí? Uno podrá apreciar que en el 194 hay una regla con la última reforma a este artículo que incorpora el aseguramiento del contradictorio. Y esto es importante, les decía, porque en la práctica judicial, a pesar que se manifiesta expresamente que debe asegurar el contradictorio y que la literatura procesal nacional es común en establecer que este debe ser contradictorio previo, esto en la práctica a veces no se resuelve así, simplemente se mantiene la misma práctica de decidir y resolver y disponer una prueba de oficio y luego escuchar a las partes, pero básicamente no tendrían una oportunidad de objetar o cuestionar porque estas decisiones son inimpugnables. Bajo esta propuesta del proyecto de reforma del CPC, el juez debe expresamente, no se dice solo asegurar el contradictorio, sino que ya se es enfático y expreso, debe informar previamente a las partes la necesidad de incorporar, no dice que debe ordenar o disponer a las partes, debe primero decirles, mire, hay una oportunidad, hay una posibilidad de incorporar un nuevo medio de prueba y lo que propone es que sobre algún hecho o juicio que no estaría probado, debiendo las partes absolver lo indicado por el juez en un plazo de 6 días. Bueno, en cuanto al plazo puede discutirse que quizás sea muy largo, muy extenso, 6 días, pero lo importante aquí es que se da la oportunidad de ser escuchado a las partes. Con la absolución o sin ella el juez decide incorporar de oficio o no el medio de prueba. ¿De acuerdo? Entonces existe esta posibilidad. Y el contradictorio en esta prueba de oficio es una gran batalla de la literatura o de la doctrina procesal comparada y nacional que desde algún tiempo se había propuesto que, entre otros de los límites que debe tener en el ejercicio de esta prueba de oficio, antes diligencias para mejor resolver, pero debe ser en estricto respeto al contradictorio, entre otros límites. ¿De acuerdo? Entonces, es coherente la regulación del 194 con el título preliminar en el artículo 7º que regula el contradictorio. Hay una recepción, hay una coherencia entre el contradictorio en sentido fuerte y su regulación de la prueba de oficio. En cuanto también a la nulidad de oficio, que se encuentra previsto en el 175, como les mencionaba, si es que es también coherente el legislador cuando dice que el contradictorio debe estar presente aún en los poderes o en las actuaciones que tengan que decidirse de oficio, entonces podemos observar o podemos tener presente que en el artículo 175, en el cuarto párrafo, el quinto párrafo señala: cuando el juez de oficio advierte la posible existencia de un vicio, correrá traslado a las partes por un plazo de 5 días para que se manifiesten en su posición al respecto. Entonces, aquí la posible existencia, no es que se decida, sino que debe. Luego, un artículo anterior se señala que en ningún caso el juez podrá declarar la nulidad de un acto procesal sin promover el contradictorio entre las partes. Se entiende el contradictorio previo. Aquí, una vez más, encontramos una proyección del contradictorio en una institución que es altamente riesgosa, altamente delicada para los fines de seguimiento del proceso, porque la nulidad tiende a retroceder, mientras el proceso tiende a avanzar. Esto es una obviedad quizá, pero la nulidad tiende a retroceder al estado de cosas en donde se realizó la infracción procesal. Si esto es así, entonces el proyecto de reforma nos dice: antes promover el contradictorio y luego decidir algo tan relevante si es que pudiera finalmente restablecerse. Finalmente, en el caso de la regulación, y quizás que sea la propuesta más discutible o discutida en cuanto a regulación histórica de las medidas cautelares, y me refiero al modelo
de procedimiento cautelar que históricamente, o mejor desde el CPC, pero también en el Código del 12, se desarrolla las medidas cautelares. ¿Okay? El procedimiento es inaudita altera par, sin escuchar a la contraparte, solo se escucha al solicitante. Entonces, aquí se puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que en el proyecto de reforma, por encima de cierto temor o riesgo, o que la contraparte pueda transferir sus bienes, etcétera, o que la eficacia de la medida cautelar esté en riesgo y por tanto sea reservada, secreta, el proceso cautelar, no son argumentos que han sido tan fuertes como para diferir el contradictorio. Y se propone, como está previsto, recalco, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, en la Ordenanza Procesal Civil Alemana, en el mismo Códice de Procedura Civil Italiano, por ejemplo, y aquí nomás en Latinoamérica, en el Código Procesal Civil Brasileño, que las medidas cautelares como regla general, se deben tramitar escuchando a la contraparte. El artículo 623 tiene la siguiente formulación. El juez debe resolver la solicitud de medidas provisionales, se entiende, medidas anticipadas y medidas cautelares, previo traslado al afectado, por un plazo de 6 días a fin de que exprese lo conveniente su derecho. Con su absolución o sin ella, el juez resuelve la solicitud. Aquí es el desafío y que un sector de la literatura procesal nacional viene planteando desde hace mucho tiempo, la profesora Eugenia Ariano, el profesor Giovanni Priori, y también he tenido la oportunidad de publicar algunos trabajos sobre esto, de ofrecer razones por qué no existe justificación de que nuestra medida cautelar sea reservada o sea secreta en cuanto a su procedimiento, al menos como regla, como única regla. La objeción es que sea como única regla. No hay oportunidad en el Código Procesal Civil de que las medidas cautelares como el embargo, etcétera, sean concedidas escuchando a la contraparte. ¿Okay? Entonces, y esto es bastante criticable, ¿sí? ¿Sí? Porque ni siquiera en el caso de los procesos penales, en donde se discute la libertad, las prisiones preventivas, detenciones preliminares, se hacen inaudita et altera par, se hacen audiatur et altera par, escuchando a la contraparte, siempre escuchando a la contraparte, y al menos como regla general. Igual el proyecto de reforma es consciente, y esto no se puede desconocer, porque la propuesta de escuchar previamente a las partes como regla general para la tramitación de las medidas cautelares no significa de que en ningún caso haya situaciones en donde pues la contraparte pueda efectivamente ser un sujeto de no crédito, estar en Infocor, y por tanto hay un riesgo fuerte de que pueda evadir su responsabilidad, o que una vez planteada, notificada la medida, esta resulte ser infructuosa o ineficaz, ciertamente. Por eso que cierra el artículo 623 indicando de que también es posible tramitar, pero como excepción. Regla, escuchando a la contraparte; excepción, puede existir, el juez puede tramitar la solicitud sin conocimiento del afectado. Si el solicitante así lo pidiera, ojo, el pedido debe hacerlo la parte, y justifique dicho pedido acreditando que concurren razones de urgencia o que el contradictorio previo puede comprometer la eficacia de la medida provisional. En esos casos sí puede hacerse, pero siempre con estas cargas, con estas características que debe cumplir la parte solicitante. ¿De acuerdo? Eso sería la incidencia en el contrato. Como podemos ver, y para concluir, hay una gran importancia en el proyecto de reforma, o que mejor, el proyecto de reforma asume como relevante o como valiosa la necesidad de incorporar un artículo expreso del contradictorio, y luego vemos progresivamente cómo incide en la articulación de poderes como prueba de oficio, como la nulidad de oficio, e incluso algo tan discutible que creo que podríamos, en fin, tener otra sesión para esto, pero podría discutirse que esto se proyecte en el caso de las medidas cautelares. Muchas gracias por su atención. Queremos sinceramente agradecer al doctor Luis Alfaro Valverde por esta magistral ponencia que ha tenido el día de hoy sobre el tema relevancia del contradictorio en la reforma del proceso civil. Quisiéramos invitar con su venia, doctor Luis Alfaro, si hubiera algunas consultas para poderlas ser absueltas en esta tarde por nuestro expositor.
Si hubiera alguna consulta, por favor, de parte de los participantes en esta conferencia magistral. Entre tanto, doctor Luis Alfaro, le comunicamos que a través del chat están llegándonos diversos palabras de felicitación y agradecimiento por haber participado y por haber hecho llegar estos conocimientos. Quiero invitar en esta tarde al doctor Miguel Ángel Arias Alfaro, presidente de la Comisión de Capacitación de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín. Doctor Miguel Ángel, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitar a nuestro ponente, el doctor Luis Alfaro. Muchísimas gracias, doctor. Hoy día lo hemos escuchado por esta excelente ponencia. Le agradecemos en nombre de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Junín, que el presente año estamos cumpliendo 100 años de funcionamiento al servicio de la población huancaína y de todo el Distrito Judicial de Junín. Agradecemos esta brillante ponencia, doctor, y creo que todos quienes hoy día lo hemos escuchado estamos totalmente satisfechos con la sapiencia que se ha escuchado hoy día. Le agradecemos una vez más, doctor Luis Alfaro, y gracias también a todos los colegas jueces, los colegas del Ministerio Público, colegas abogados, estudiantes de Derecho y público en general, no solo de acá, de Junín, sino de todo el Perú, porque entre los asistentes vemos que hay una gran cantidad enlazados a través virtualmente de todo el Perú. Muchísimas gracias, doctor, profesor Luis Alfaro, reiterando mi agradecimiento. Ya lo estaremos invitando a una próxima ponencia. Usted colabora siempre con nuestra Corte de Junín. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Arias Alfaro. Doctor Luis Genaro, acabamos de recibir por nuestros canales internos la resolución administrativa 191-2020 de presidencia de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, que dice a la letra Huancayo 26 de junio del año 2020, y en la parte resolutiva indica lo siguiente. Artículo primero. Agradecer al ilustre jurista peruano, doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, por su participación en calidad de ponente en la conferencia magistral Relevancia del Contradictorio en la Reforma del Proceso Civil, realizado el 26 de junio del presente año. Artículo segundo, reconocer al ilustre jurista peruano, doctor Luis Genaro Alfaro Valverde, por sus contribuciones a la ciencia del derecho en mérito a sus trabajos en derecho procesal civil. Artículo tercero, notificar la presente resolución al Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, a la Comisión General de Capacitación de esta Corte y al interesado. Regístrese, comuníquese y cúmplase, doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, presidente. Esta resolución, doctor, en breve le estará llegando a su correo institucional de una forma de agradecimiento por esa gentileza que ha tenido el día de hoy de brindarnos sus conocimientos a todos quienes han estado enlazados a través de nuestras plataformas y a través del Facebook Live que también ha sido transmitido esta ponencia. A todos ustedes, amigas y amigos, a nombre de la Comisión de Capacitación, a nombre de nuestra Corte Superior de Justicia de Junín, bajo la presidencia del doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, expresamos nuestro sincero agradecimiento por haber participado en esta importante conferencia magistral. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor. A todos ustedes nuestro agradecimiento sincero. Hasta cualquier oportunidad. Muy buenas tardes.